Bienvenidos a nuestra tercera sesión de esta cátedra abierta. Acá estamos Magdiel y yo, Julieta, acompañándoles desde las sesiones pasadas, discutiendo, poniendo en el centro el testimonio de distintas resistencias que se dan en México, en Centroamérica y en Estados Unidos en relación a la geopolítica de la región. Hola Magdiel. Buenos días. Hola Julieta, ¿qué tal? Aquí ya listos para comenzar la sesión. Bien. Esta sesión está dedicada a las resistencias que luchan contra las violencias. En México particularmente, las cifras no alcanzan para dar cuenta de los distintos planos en que el terror se ha insertado en la sociedad. Ha rebasado el umbral de lo imaginable. Las cifras oficiales hablan de 110.000 personas desaparecidas, un recuento que va desde la guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, a la actualidad. Estrategias militares cuyos resultados fueron nefastos para la sociedad. A su vez, hay alrededor de 300.000 personas desplazadas, ¿no, Magdiel? Desplazadas además de sus lugares de origen. Y ese número se repite para los homicidios que desde el 2014 han ido a la alza, llegando a los más altos niveles en los últimos años, 2018, 2019, 2020. Hay autores incluso que hablan de una red de macrocriminalidad, en la que actúan el crimen organizado junto a agentes públicos y se sostienen a partir de la negación, la simulación y la impunidad por parte de los gobiernos y autoridades locales y federales. Hablamos de números de guerra que se riegan por toda la región, incluyendo Centroamérica. En cuanto a la violencia ejercida sobre la población migrante, mexicana y centroamericana en su mayoría, no hay cifras claras. Por ejemplo, el equipo argentino de antropología forense tiene un registro de 1.421 casos de personas desaparecidas, de migrantes desaparecidos, mientras organizaciones que documentan desapariciones y apoyan a familiares en búsqueda, como el movimiento migrante mesoamericano, considera que se trata de una cifra superior a los 80.000 migrantes desaparecidos hasta la fecha. La Fundación para la Justicia señala la falta de mecanismos que incentiven la presentación de denuncias o reportes de desaparición de personas migrantes. Por eso, cuando hablamos de cifras oficiales, siempre hay que pensar en que la cifra es mucho mayor, justamente por el miedo que hay en la denuncia de los casos. El modelo de militarización de la seguridad pública, en lugar de brindar y garantizar seguridad, facilita que las personas en tránsito se vean doblemente vulneradas en sus derechos. Cuando hablamos de violencia, entonces tenemos que hablar de un entramado político que incluye la impunidad, la colusión con los poderes locales y actualmente también la militarización del territorio. En esta estrategia está, por supuesto, las intenciones de control del territorio por parte de Estados Unidos, y esto lo hemos visto en las sesiones pasadas, la injerencia que tiene Estados Unidos en la decisión de cómo controlar este territorio como si fuese parte de su frontera sur. Y esto, justamente, esto que estoy diciendo, se ha intensificado, se ha explicitado inclusive después del atentado de las Torres Gemelas, que implicó considerar este territorio como dentro de su zona de seguridad y control. Hoy en día, esta estrategia se está llevando a la práctica en su mayor expresión. Las cifras de personas desaparecidas, como decía al principio, asesinadas, desplazadas, continúan siendo alarmantes y los niveles de impunidad rondan el 90% de los casos, según estudios hechos al respecto. Además, se han intensificado las persecuciones y atentados a defensores y defensoras de derechos humanos, a madres buscadoras, a organizaciones políticas, a pueblos enteros en defensa de sus territorios contra el despojo. A pesar de que organismos intelectuales y diversos actores de la sociedad plantearon en México, y frente a la llegada de un nuevo gobierno que prometía poner fin a la impunidad, hicieron llegar una propuesta de justicia transicional, lamentablemente no fue promovida por el Estado.
Por el contrario, se firmó en México un nuevo Plan Nacional de Seguridad que creaba una Guardia Nacional, ahora en manos del Ejército, dando como resultado, al día de hoy, una estrategia de militarización desplegada en todo el territorio nacional y con especial énfasis puesto en la frontera sur de México, con el fin de frenar las olas migratorias de Centroamérica y además supervisar la construcción del megaproyecto Tren Maya, que hemos hablado también en las sesiones anteriores. Pero, ¿cómo se puede explicar la violencia estructural en esta región? ¿Qué relación existe entre las formas de dominación y esta estrategia de terror de control? A continuación, escucharán la palabra de dos activistas que luchan contra la violencia. Una que denuncia la desaparición durante la década del 70, estrategia de contrainsurgencia generalizada en América Latina durante aquella época. Y otro que explica la continuidad y actualidad de esas formas de terror en las comunidades del sur de México. Escuchémoslas. Soy Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido y desaparecido el 25 de agosto de 1974 en un retén militar. Bueno, en aquel momento se dio una represión brutal en esa parte del estado de Guerrero, ¿no? Particularmente en Atoyac de Álvarez, de donde soy originaria, y pues hay alrededor de 400 personas desaparecidas, entre cientos de personas que fueron torturadas, desplazadas, una situación grave que se vivió y que las familias nos organizamos para buscarlos hasta el momento, desde aquel momento hasta hoy. Y esta violencia se inició con el pretexto de perseguir a los movimientos armados que se encontraban en ese momento en el estado de Guerrero, el profesor Genaro Vázquez Rojas y el profesor Lucio Cabañas. Y bueno, de ahí inició la violencia, ¿no? Nosotros hemos seguido buscándoles, ¿verdad? Queremos saber qué pasó con ellos. Como colectivo tenemos 103 casos ahora que estamos dando seguimiento ante la Fiscalía. Sin embargo, no hay investigaciones, no hay ningún interés en buscarles, en encontrarles, en saber. Recientemente se formó la Comisión de la Verdad por un decreto presidencial, pero esta comisión no está avanzando. No hay las búsquedas, o sea, no está participando la Fiscalía, lo que considero que es muy grave porque si se encuentran evidencias, o sea, pues oficialmente no tienen ninguna validez jurídica, ¿verdad? Porque no hay un ministerio público en esas diligencias. Entonces, y creo que esta impunidad en la que han permanecido nuestros casos desde hace como 50 años ha sido la que ha provocado toda esta situación de violencia que sigue, ¿no? Y que bueno, es debido también a los recursos naturales, ¿no? El querer ciertos grupos apoderarse de las tierras, de todas las riquezas, ¿no? Entonces, pues creo que esa violencia no va a parar porque ahorita se habla de muchas, hay más de 110,000 personas desaparecidas, entonces vemos difícil que se pueda parar, ¿no? Día a día estas desapariciones continúan. Mi nombre es Virgilio Teófilo García Sarabia, pertenezco a la Resistencia Civil Oaxaca y Veracruz, Recio Ver. Vengo de Matías Romero, Oaxaca. Una de las luchas grandes que hemos tenido es el corredor interoceánico, que forma parte del proyecto transísmico, ¿no? Que es la ampliación de las vías del ferrocarril y la ampliación de la carretera transísmica, y dentro de eso viene una línea de alta tensión de energía eléctrica y el gasoducto, que es el más grande que viene sobre esa región. Los grandes empresarios están apostándole a poner empresas grandes en las comunidades
Pero eso es un problema para nosotros porque realmente viene enrollado con la delincuencia organizada. Y entregas tu tierra, porque si nos lo han tocado, la Secretaría de Comunicación y Transporte dice, vamos a expropiar las tierras. Cobras a 5 pesos el metro cuadrado. Que trae una empresa que se llama Indavin, creo que es empresa nacional, que dice cuánto cuesta la tierra. El derecho de vía, los bienes distintos a la tierra. Los árboles para nosotros son especiales porque pues, de ahí curamos a nuestros enfermos también. A veces te quieren dar 50 centavos por un árbol, 1 peso, 20 centavos. No se imaginan ellos lo importante que es la madre tierra para nosotros. Pero viene enrollado. Cuando ellos dicen expropiación, pues muchos de nuestros paisanos, hermanos, no entienden la palabra que es expropiar. Ellos están pensando que nos van a matar ya. Sí viene por ahí, pero primero te dicen, vamos a expropiarlo. Te ofrecen un dinero. Te vienen ofreciendo y van subiendo, van subiendo. Y llega hasta un límite donde si tú dices que no, pues ya no. No pasa el proyecto, no vendo mis tierras. Ah, correcto. Van con el presidente de bienes comunales y él viene y te cita. Va con el presidente municipal y te citan. Oye, hay que vender esto. El pueblo va a ser beneficiado con la ampliación de la carretera. Sabemos que no va a ser para nosotros. Ese proyecto de ampliación no es para nosotros. Al contrario, van a pasar cientos de carros diario pasan más de 1000 carros diarios, más. Sabemos que ahí es un ruidaje. Yo vivo como a 100 metros de la carretera y no duermes tan tranquilo. Los carros con frenos de motor, el rechillido de las llantas, de los trailers, de los coches, sin fin de problema. Pero cuando te hablan de expropiar y llega el límite de que viene la delincuencia organizada. Hoy en día, ahí están en la puerta de la casa. Ahí están. El día de antier acaban de quemar 2 carros. Uno en la comunidad de Lagunas, balaceras, carros blindados, cerraron los negocios. Eso fue el día 23. Pasaron entregando un aviso de que se tenía que dar el pago del piso. Y eso es lamentable para nosotros. Y seguir diciéndole a la gente de que no permitamos, porque viene esa violencia. Sabemos que los emigrantes, el gobierno trata de que esos emigrantes queden ahí, esa parte. Esa parte donde vivimos, quieren que sea como una zona franca, donde vaya a haber varias empresas. Pero decimos nosotros, ¿y qué va a pasar con nosotros? Sabemos que la Coca-Cola que estaba en el norte y que ya no hay agua allá, la quieren traer para donde estamos nosotros. Sabemos que se va a acabar el agua. Es la segunda, hemos platicado con los compañeros de las comunidades donde está el agua, está la vida. En las ciudades ya no hay agua. Ya las familias se están peleando por una cubeta de agua. Sentimos que esa es la otra guerra que viene más fuerte, que es del agua y que tenemos que prepararnos. Cuando yo digo que viene en conjunto con la delincuencia organizada, es porque ya los tenemos ahí. Ya hay levantones, ya hay muertos, ya hay desaparecidos, pero hay mucho miedo en denunciar, en decir mi hijo lo levantaron, mi hijo se perdió, se extravió, hasta hijos de periodistas se han perdido. Entonces, si nosotros aceptamos que se pusieran las grandes empresas ahí, imagínense, va a ser peor. Por eso le hemos apostado nosotros como Resistencia Civil Oaxaca y Veracruz, de que sí vamos a poder cambiar. En esa parte del municipio vamos a comenzar. Estamos trabajando ya. Muchos compañeros nuestros que recibieron el Sembrando Vida se fueron. Hoy se están regresando. Hoy le quieren dar vuelta al gobierno federal. Entonces, volver a impulsar el trabajo comunitario, recuperar los tequios. Se perdieron los tequios. El Sembrando Vidas nos vino a fregar quitando los tequios. Hoy lo estamos volviendo a impulsar. Así como lo decía yo ayer, antier, es como organización, como Resistencia Civil, vamos a impulsar a reconstruir. Sí nos costará mucho trabajo,
pero tenemos que intentar hacerlo. Y esa es la parte que nos ha llevado a quebrantar las comunidades y quebrantar nuestra forma de vivir en esas comunidades. Después de haber escuchado estos dos testimonios que dan cuenta de las formas más evidentes de la violencia que se han vivido en México, la violencia de Estado en contra de las organizaciones populares, de los militantes que buscan alguna transformación importante en el país, o la violencia contra las comunidades indígenas, contra las luchas campesinas, contra la gente que defiende su territorio, que son, insisto, las formas históricas que conocíamos todo mundo hasta hace poco y que eran quizás las más visibles o las que podíamos presumir como las únicas, se le han sumado otras, que son justo las que relataba Julieta en la introducción a esta clase, que tiene que ver con la violencia del crimen organizado, las distintas formas en que la economía criminal opera y disciplina a la población, crea el terror entre la población. Y entonces ahora vamos a escuchar dos testimonios de ese tipo. El primer testimonio es desde Ciudad Juárez, un lugar paradigmático porque es la referencia obligada para hablar del inicio de una nueva ola de violencia en el país. Ciudad Juárez, una región de maquilas en la que hay una resistencia obrera muy importante, en la que estos grupos de policías, de la Dirección Federal de Seguridad y de otros organismos tuvieron que implantarse para contener y para dislocar, para romper esas resistencias, y que al paso de los años, con la emergencia de los negocios de la droga y la transmutación de estas entidades de persecución política también al crimen organizado, fueron haciendo de ese territorio un lugar privilegiado de expansión de la violencia, que a fines de los 90 empezó a generar ya la conmoción nacional por la gran cantidad de mujeres que aparecían asesinadas, que ya para la primera década de los 2000 llegó a hablarse de ese término terrible que son las muertas de Juárez, y que por la denuncia de las organizaciones sociales se llegó incluso a acuñar un término vergonzoso, nacido en México, en Juárez, y expandido lamentablemente también a toda América Latina, que es el feminicidio. El crimen con el móvil de asesinar a una mujer por el único hecho de ser mujer. Y entonces vamos a escuchar el testimonio de Wilibaldo Delgadillo, que tiene una experiencia muy importante en estos años de resistencia tan fuerte, que tuvo su pico de violencia, pero también de movilización social en el año 2010, en el año 2011 él siguió, y que entonces él va a ir contando un poco de la complejidad que significa enfrentarse a ese tipo de violencia. Y después escucharemos como hacia el otro extremo, no geográfico necesariamente, pero sí de la nueva realidad mexicana, el testimonio de Viviana de Irapuato, Guanajuato. Guanajuato hoy es uno de los estados más violentos del país. Justo en el 2011, del 2011 al 2021, según las cifras oficiales, justo además tomando esa fecha que es emblemática porque es cuando Juárez empieza a pacificarse o a bajar por lo menos el índice delictivo, es el momento en el que se puede contabilizar 10 años, 2011 a 2021, que el asesinato de mujeres en Guanajuato ha crecido en un 732%. Es hoy la situación de Guanajuato terrible, un lugar reconocido o por su turismo o por una industria ramplante con un gran desarrollo económico que era paradigma del comercio en el país, ¿no? Que llegó incluso a ser la plataforma política para que llegara a ser presidente Vicente Fox o Felipe Calderón, con un modelo de gestión económica del libre comercio envidiable para mucha gente, así lo vendían. Hoy es uno de los horrores más fuertes en donde la población está asediada, en la que en estos últimos 10 años, se contabilizan, según cifras oficiales, más de 3.600 desaparecidos. Entonces, en un lugar donde está privando el horror, sobre todo en esos núcleos urbanos, de las periferias urbanas más industrializados, como es León, como es Guanajuato, como es Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, vamos a mirar esa realidad a través de la voz de Viviana, que nos puede contar esa experiencia en el corazón de este horror, pero también en el corazón de una resistencia paradigmática y ejemplar. Las problemáticas actuales en Ciudad Juárez vienen desde hace mucho tiempo, son las típicas que tiene una frontera.
solamente que actualmente están exacerbadas por el momento histórico. La migración, el trabajo industrial, la precarización de la vida cotidiana, la precarización simbólica de una sociedad que ha sido estigmatizada como viciosa y siempre susceptible a violar la ley. La gente, aparentemente, lugares como Ciudad Juárez no tienen una tradición de lucha, pero esto no es así. Desde siempre en Ciudad Juárez ha habido esfuerzos por organizarse. Solamente que de manera muy particular y dirigida, esos esfuerzos han sido reprimidos. Ha habido una política pública, diría yo, una política de Estado por reprimir el sindicalismo, la organización de los estudiantes, la organización de los migrantes actualmente. O sea, todo esto que estamos viendo actualmente de manera tan dramática en estos días, en estos años, ya estos últimos años, en lugares como Juárez, ¿no? Hay una represión abierta y también una represión más sutil encubierta. Y esta represión también toma la forma de mensajes hacia la población para que no manifieste su solidaridad con los migrantes. En los Estados Unidos, como gobierno, como Estado, frecuentemente tiene políticas, o siempre tiene políticas perniciosas para Latinoamérica y para México. Y eso genera éxodos, genera abusos, genera depredación de los recursos, etc. Genera violencia estructural y violencia física. Es un lugar desde donde provienen las armas, digo, más, o sea, eso es como para hablar de manera más brutal, ¿no? Pero son muchos los factores, y esto es no de ahora, sino es histórico como se sabe, ¿no? Pero por otra parte, los Estados Unidos, como país, también hay en Estados Unidos un sector progresista muy importante, ¿no? Entonces tiene una historia de lucha propia, una tradición que se traduce en prácticas organizadas, que son vigentes, que son actuales y que siempre están ahí. Algunas son de carácter político, social, otras tienen a lo mejor una raíz religiosa, pero son progresistas. Y esas, en Estados Unidos, a esas luchas se han venido incorporando las tradiciones de lucha de las diferentes diásporas, como por ejemplo en los 70s y en los 80s el exilio sudamericano, ¿no? Los chilenos, los argentinos vinieron fueron a los Estados Unidos y no solamente fueron objeto de solidaridad, sino también contribuyeron a crear organizaciones y posteriormente solidaridad hacia otros países. Y trajeron consigo formas de pensar, formas de organizar, formas de lucha y redes también de trabajo. Ayudaron a formar redes. Entonces, esa experiencia de esas luchas en Latinoamérica tuvo como depósito o como un nuevo campo de acción los Estados Unidos. Y lo mismo pasó con Centroamérica posteriormente, o ha pasado con Centroamérica, para no hablar de México. Entonces, en Juárez tú tienes una violencia que es como la estructural, que se deriva de todo esto que estamos hablando, pero también tenemos ya un sector empresarial viviendo de la violencia. O sea, la violencia es un negocio, ¿no? Entonces,
Yo antes hacía como en son de broma, decía que la vida nocturna en Juárez, que ya hablé de la parte agrícola, no hablé de la vida nocturna. La vida nocturna en Juárez, que fue lo que vino supuestamente la maquila, nos iba a purificar de la vida nocturna y los excesos y los vicios, etcétera. La vida nocturna en Juárez nunca generó tantos asesinatos como la maquila o como el narcotráfico. Entonces, ahora, actualmente tenemos una lucha que es como la lucha, es una lucha por la ciudad. Es una lucha por la ciudad pasada, pero también por la ciudad futura, que es la lucha por el chamizal. La lucha por el chamizal no es solamente una lucha chauvinista por recuperar, por preservar el territorio que le arrebatamos a los gringos. No, no, no. La lucha por el chamizal es por, ahí se refleja en el chamizal todas las, para decirlo suavecito, no lo voy a decir suavecito, todas las atrocidades que se han hecho en Juárez. Es como el museo de las atrocidades que se han hecho en Juárez. La especulación inmobiliaria, el tema de la maquila, el tema del narcotráfico. La especulación inmobiliaria porque se han repartido en cachitos parte de ese territorio. El de la maquila porque la maquila, aparte, ciertas maquiladoras han participado en el despojo de ese territorio común, que es el gran pulmón de la ciudad, o debería ser el gran pulmón de la ciudad, ¿no? Entonces la lucha por el chamizal es la lucha, es como llegar a la última parada, como decir, este es el último capítulo de una lucha por una ciudad sustentable. Es aquí, por una ciudad digna. Es aquí en el chamizal. Y en el chamizal está pegado obviamente a la frontera, y es donde te digo que están los hoyos esos, que el solo hecho de cómo llegaron a llamarse hoyos, pues, esto un libro ahí que alguien debería escribir. Algo muy significativo de Guanajuato es que antes de 2016 estábamos ajenas a desapariciones, a masacres, a asesinatos. No que no hubiera, sí desaparecían personas, pero sí regresaban con vida a casa, no todas, pero no conocíamos niveles de violencia como cuerpos hechos pedazos, no conocíamos el lenguaje de fosas clandestinas, no conocíamos de cuerpos desmembrados tirados en las calles y nos sentíamos pues seguras en el centro del país, ¿sabes? Era como que te podías ir a un antro a bailar, salir a las 4 de la mañana, irte caminando a tu casa y no pasaba absolutamente nada. Y un día de repente inició en 2016, pero lo invisibilizaron mucho. A finales de 2017 ya nadie lo pudo invisibilizar. Empezaron a colgar gente en nuestros puentes, a dejarnos los tirados en las calles, a secuestrar ciudades enteras, o sea, carreteras federales con ponchallantas, quemas de vehículos, que un grupo de delincuentes se saliera a las calles a matar y a disparar a su antojo, a ver que llegaban a centros de rehabilitación y mataban a 37 personas en un solo acto, a un bar a llegar a matar a 12, a cómo se empezó a incrementar la desaparición de las mujeres de entre 14, niñas de 14 años a los 19, 24 años de edad, y que ya no estaban regresando con vida a casa, y que las que regresaban habían sido víctimas de algunas otras violencias y que nadie les daba acompañamiento a estas sobrevivientes y no se los dan aún hoy en día. Y la violencia se incrementaba más y las desapariciones se incrementaban más. Y a eso empezamos a ver que también fueron ya actores, ya fueron perpetradores, desaparecieron a Sergio Banda Delgada, a la Marina se lo llevó,
y nunca jamás volvimos a saber de él. Sergio ya tiene 4 años desaparecido. Ahí fue la pregunta, ¿a quién le conviene el poder que le están dando al ejército destinándole tantos millones de pesos? O sea, son 350 millones de pesos diarios el recurso que tiene Guardia Nacional, Sedena, y ves a la CIAIP y con un presupuesto tan mínimo que no cubre las necesidades de las miles de víctimas en el estado de Guanajuato, que no le apuestan a centros de rehabilitación gratuitos, a albergues para mujeres sobrevivientes pues de cualquier violación que llegaran a sufrir, a que no, o sea, tanto recurso destinado a algo que no estaba funcionando y que no solo no estaba funcionando, sino que nos estaba afectando y que desgraciadamente ellos están en la comodidad detrás de sus escritorios, en Los Pinos, en Palacio Nacional, en Gobierno del Estado, tomando sus malas decisiones, y la consecuencia y los que pagamos sus malas decisiones somos nosotras, la sociedad. Son nuestros desaparecidos, son nuestros asesinados, es la injusticia que impera no solo en Guanajuato, en todo el país. La injusticia de la pobreza, de la estigmatización, del clasismo, o sea, de tanta cosa. No es lo mismo que desaparezcan a un joven rico empresario en Irapuato, porque el día que lo desaparecieron hubo cámaras, hubo drones, hubo helicóptero y lo rescataron con vida. ¿Y qué pasa cuando desaparecen a alguien de una colonia popular pobre, a un joven de escasos recursos que a lo mejor consumía alguna sustancia ilícita, ilegal, no sé cómo llamarle? Él sí merecía ser desaparecido. Para él no hay cámaras, para él no hay helicóptero, para él no hay una respuesta rápida de rescate. Entonces, nos indignó muchísimo ver tantas realidades y ver que el tejido social de Guanajuato se destruyó por completo. O sea, todavía no logramos entender como colectivo, como sujetas de derecho, cómo la gente, en lugar de hacer esta lucha social, normalizó la violencia y las desapariciones y compró el mensaje del gobierno. Andaban en cosas malas. Es una guerra entre ellos, como diciendo, si tú eres buen ciudadano, si tienes un buen empleo, si vives normal, a ti no te va a pasar nada, cuando la realidad era otra, era que se estaban llevando a todo el mundo y desapareciendo a quien se les daba la gana. Y de ahí decidimos que pues ya no solo nos íbamos a enfocar a exigirle al gobernador Diego Sinue, que es responsable, pero que también había responsabilidad del gobierno federal y que tampoco estaba haciendo nada para sacar a Guanajuato de la problemática que está viviendo hoy en día. Y el coraje que nos da es que Guanajuato no está en el sur del país, Guanajuato está en el centro y tiene todas las herramientas para salir de la violencia que está viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues voluntades políticas, acciones claras, acciones diferentes, acciones de inteligencia, no combatir la violencia generando más violencias, sino, no sé, cortando flujos de dinero, la regularización de las drogas o sustancias, apostándole más a la educación, apoyar más a los sectores pobres de la población, que son los más vulnerables, y se les criminaliza horrible. O sea, se les juzga si se drogan cuando no saben que detrás hay un contexto de pobreza, y eso del hambre es feo. Y bueno, es un tema muy, 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 muy amplio. Entonces dijimos, el gobierno federal nos está fallando. Su estrategia de militarización, él prometió que no la iba a replicar. Se acabó a Felipe Calderón cuando militarizó al país. Se acabó a Enrique Peña Nieto cuando continuó con esa estrategia, y él en su campaña política pues nos mintió, porque nos dijo que cuando él estuviera en ese cargo público, si lo obtenía, iba a desmilitarizar el país, y no solo no lo hizo, violó nuestra Constitución con su ley secundaria. Entonces
le dio más recursos, más poder, y ahora parece que también nos está gobernando los militares y Guardia Nacional. Pareciera, o sea, verlos ahí al lado del presidente en la mañanera es horroroso, ver que ya nos militarizaron la vida, el sector salud, de educación. Bueno, Magdiel, estamos llegando al final de la sesión 3. Después de la última presentación de Wilibaldo y de Viviana, quisiéramos hacer un cierre, no sé qué te parece. Claro, adelante, Bien. por favor. Bueno, a ver, ¿cómo cerrar después de tanto horror? Nuestra propuesta no es solamente regar tristeza, desesperanza y horror a través de estos testimonios. Es la realidad que se vive en estos pueblos. Pero lo hacemos también para pensar y comunicar que el desastre y la emergencia humanitaria que están presentes en estos testimonios no es una excepción, no es una falla del sistema, no son titulares de la nota roja, no son guiones de una película de Netflix, es el espejo a futuro de lo que este modelo de acumulación conlleva. La rapiña y la hazaña contra estos pueblos no es casualidad y está ligada a las fuertes formas de resistencia originarias que existen desde hace muchísimo tiempo. El mecanismo de violencia estructural está entretejido a los modos de despojo. Suele repetirse el siguiente ciclo: precariedad de la vida, ruptura de los lazos sociales a través del terror, ingreso del crimen organizado a las comunidades, instalación de empresas extractivistas y de despojo, desplazamiento de la población y continuidad de ese modelo de despojo. Entonces, quisiéramos a través de estas sesiones, sobre todo de la sesión número 2 y de esta sesión, poder entretejer y comprender los mecanismos perversos a través de los cuales se insertan estos modelos, pero también dar a conocer las múltiples, diversas formas de resistencia que siguen existiendo. Si esta es la forma de despojo que se instaura a través de la violencia, también es porque hay pueblos en resistencia que defienden sus territorios, que tienen la propiedad social de la tierra, que tienen un respeto por la vida muy grande, y entonces la hazaña contra eso se da de esta manera. Los testimonios que vamos a escuchar a continuación en la sesión 4 van a dar luz sobre la esperanza que puede aparecer ante tanta oscuridad. Nos vemos en la próxima sesión.